Buenas tardes compañeros y tutor, mi nombre es Lady Caterine Parrado Valencia, pertenezco al curso 100-414-188 de Física Electrónica. Vamos a ver algunas definiciones como lo son el periodo. El periodo es el tiempo que tarda una onda, ya sea una onda electromagnética o una onda de corriente eléctrica, en completar un ciclo completo de su oscilación. Es decir, es el tiempo que transcurre desde que la onda alcanza su punto más alto, que es el pico, hasta que vuelve a alcanzar el mismo punto nuevamente. El periodo se mide en segundos y se denota por la letra T. El periodo es una medida fundamental en la caracterización de las ondas y es esencial para entender su comportamiento y aplicaciones en la electrónica y la comunicación. La frecuencia es el número de veces por segundo que se repite el intervalo mínimo de una señal o periodo. Se calcula como la inversa del periodo y su unidad de medida es el hercio. Se denota por la letra F, por lo tanto la frecuencia indica cuántas veces una onda completa un ciclo en un segundo. La frecuencia es un parámetro fundamental en la caracterización de las ondas y es esencial, ya que se relaciona directamente con la velocidad de transmisión de datos y señales. La fase. La fase se refiere a la posición relativa de una onda en un momento determinado de tiempo en relación con otra onda de la misma frecuencia. La fase se mide en radianes o grados y se utiliza para describir cómo dos ondas están adelantadas o atrasadas entre sí en términos de su posición en el tiempo. La fase puede ser positiva o negativa, dependiendo de si una onda está adelantada o atrasada con respecto a otra. Por ejemplo, si dos ondas tienen la misma frecuencia y están perfectamente sincronizadas, su fase será cero, lo que significa que estén en fase. Si una onda está adelantada con respecto a otra, su fase será positiva, mientras que si está atrasada, su fase será negativa. Valor medio y eficaz o RMS. Son dos formas de medir la amplitud de una señal periódica. El valor medio se refiere al valor promedio de la señal a lo largo del tiempo y se calcula sumando los valores instantáneos de la señal y dividiendo entre el número de muestras, es decir, es el promedio aritmético de todos los valores de la señal en un intervalo de tiempo determinado. Por otro lado, el valor eficaz se refiere a la raíz cuadrada del valor medio de los cuadrados de los valores instantáneos de la señal. Es decir, se calcula primero el cuadrado de cada valor instantáneo, se suman todos los cuadrados y luego se divide entre el número de muestras. Zona Zener de un diodo. Es una región específica en la curva característica del diodo donde la corriente a través del diodo se mantiene constante, aunque el voltaje aplicado a través del diodo cambie significativamente. Cuando el diodo está polarizado inversamente, una pequeña corriente fluye a través del diodo debido a la difusión de los portadores de carga. Sin embargo, en la zona Zener, una corriente constante y relativamente grande fluye a través del diodo debido a un fenómeno llamado efecto Zener. El efecto Zener ocurre cuando el campo eléctrico a través de la zona de agotamiento del diodo es suficientemente fuerte para separar los portadores de carga y producir paredes electrón hueco en la región de la unión. Este proceso produce una corriente constante a través del diodo que no depende significativamente del voltaje aplicado. Corriente de fuga inversa. Se refiere a la pequeña corriente que fluye a través de un diodo cuando está polarizado inversamente, es decir, cuando la polaridad de la tensión aplicada está en la dirección opuesta de la corriente directa. Esta corriente de fuga inversa es causada por la presencia de portadores de carga minoritarios en la zona de agotamiento del diodo, que se difunden a través de la región de agotamiento debido al campo eléctrico presente. La corriente de fuga inversa es muy pequeña en comparación con la corriente directa de un diodo, pero puede ser importante en algunos circuitos electrónicos sensibles. Pueden ser utilizados como elementos de protección contra sobretensiones en circuitos electrónicos. A continuación les voy a presentar cómo tal la respuesta a la pregunta orientadora que me correspondió. ¿Por qué se refiere la corriente AC sobre la DC para la transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? La corriente alterna AC se prefiere sobre la corriente continua DC para la transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios por varias razones.
Una es la eficiencia. La corriente alterna permite transmitir energía eléctrica a largas distancias con una pérdida de energía mucho menor que la corriente continua. Esto se debe a que la corriente alterna puede ser transformada a diferentes voltajes a través de transformadores, lo que permite reducir las pérdidas de energía en el transporte. La segunda es la facilidad de generación. La corriente alterna se puede generar fácilmente a través de generadores de corriente alterna, mientras que la generación de corriente continua requiere dispositivos más complejos y costosos. La tercera es la seguridad. La corriente alterna es menos peligrosa que la corriente continua en caso de una descarga eléctrica. Y la cuarta es la versatilidad. La corriente alterna se puede utilizar en variedad de aplicaciones electrónicas, lo que lo hace ideal para su uso en la transmisión de energía eléctrica. Compañeros y tutor, muchas gracias por su atención prestada.